Buenas noches, aquí nos encontramos en otra edición más de esto que he dado en llamar El Cazador TV, ¿no? Esta serie de entrevistas que realizamos a los diversos autores de los libros que venimos vendiendo en nuestra librería, ¿no? En El Cazador del Libro. Y la verdad que hoy estoy muy, muy contento. Es la primera vez que le voy a hacer una entrevista a un autor de ficción. Hasta ahora todos venían siendo de historia, de política, de pedagogía, etcétera, etcétera, de derecho, pero me faltaba esa pata tan interesante de los libros, ¿no? Quizás para muchos la más interesante de todas, así que hoy nos vamos a dar el lujo de charlar con Marcelo Di Marco, un autor de muchísimos libros de literatura, de cuentos y también sobre todo, como me pidió él que lo pusiéramos especialmente en el título, tallerista también, o sea, alguien que desde hace muchísimos años tiene un taller de literatura, el famoso taller de corte y corrección. Así que hoy quizás sea una charla un poquito más distendida. Aquí tengo mi cafecito preparado y bueno, ya le vamos a dar entonces la bienvenida. Buenas noches, Marcelo. La verdad que es un gusto poder charlar con vos esta noche. Gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación, la verdad que y la presentación. Te agradezco mucho y Bueno. bueno, me encantaría que mi mujer esté libre para poder hacerme un café como el que estás consumiendo vos. Así ya le voy a decir. Y bueno, quizás en un ratito aparezca. Dale. De hecho, bueno, después nos preguntarás, ¿por qué no? Lo tengo ahí apuntado. Mi taza tiene una especial referencia. Hasta ahora nunca vi ciertas tendencias tuyas sobre esas cuestiones y hasta si las tratás en los temas de tu literatura, ¿por qué no? También te lo voy a preguntar en el transcurso de la charla. Pero lo primero que Mira, quería preguntarte, Marcelo, es... Ah, ahí me vas a mostrar algo. Ah, claro, la taza del taller, muy bien, muy bien, muy bien. Yo lo decía por la cuestión futbolística, pero bueno, ya con el correr no, de la entrevista te lo dale. preguntaré. Pero bueno, Pero, muy lindo, muy lindo. Nosotros también la otra vez hicimos una de otro programa de radio que tengo y siempre es muy lindo tener ese tipo de souvenirs y cosas a mano. Pero te este decía, me lo Marcelo, hizo, sí, me lo hizo dale, una alumna cuando terminamos su novela, Rochi ajá, Aitzo, agarró y me regaló 4 tazas con el logo del taller. claro, Las hizo hacer ella, y realmente muy, muy contento. Era una manera de simbolizar el fin de un trabajo, ¿no? qué bueno, qué Este, bueno, en cuestiones futbolísticas, realmente yo hasta mis 12 años me gustaba el fútbol. claro. Después del equipo de San Lorenzo de Ah, muy, Almagro, pero hoy no puedo nombrarte ni siquiera un solo jugador. La verdad que muy pronto se te fue el virus. Mirá que saludable. Yo la verdad que es que todavía al día de hoy no me puedo di decir que cuenta me que lo saqué de encima me di cuenta que el era un virus. negocio. Che, Claro, sí, Lolita, sí, yo preparemos un lo café con leche. tengo absolutamente entendido y asumido, pero no puedo sacármelo de encima y hasta se lo transmití a mis hijos. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Algún vicio hay que tener, ¿no? Bien, y por lo tanto, entiendo que a tu literatura, a tus cuentos, mucho esa temática no la has trasladado. La verdad que si me pongo a pensar, el único deporte que figura en algunos cuentos míos es el tiro. Yo soy campeón nacional de Ah, carabina claro. y maestro tirador. En el año 2005 obtuve mi Mira calificación de vos. maestro tirador. Claro. Sí, Así que, esa beta sí sé que se suele trasladar a tus cuentos y demás, pero el tema de las ujú, armas. Pero bueno, más allá de este asterisco que le hicimos, vamos entonces a lo primero que tenía pensado plantearte, que es algo que le pregunto a casi todos, y en tu caso va a ser seguramente muy distinta la pregunta, porque vos podés darte un lujo. Le pregunto a casi todos cómo es su vínculo con los libros, con esta función de escritor, porque a la mayoría de la gente que le he estado haciendo entrevistas hasta ahora es una cuestión complementaria. Así como en mi caso, eh, la librería es una cuestión secundaria o terciaria, aunque yo hago tantas cosas que la verdad que a esta altura no sé cuál es
la principal, bueno, todo el mundo me decía, bueno, lo hago además de ser abogado, además de ser docente, además de ser psicólogo, etcétera. Creo que vos te podés dar el lujo de decir que has vivís de tus libros y también del taller. ¿Cómo te sentís en ese sentido? ¿Qué se siente realmente poder vivir de la profesión de escritor después de estos años, ¿no? Yo la verdad que me siento un privilegiado y le doy gracias a Dios constantemente. Eh, Al mismo tiempo, digamos, es el placer de la lectura se combina con el placer de la escritura y el placer de poder ayudar a otros a sacar sus propios libros, que de eso me vengo encargando hoy. Este es el año 41 que vengo trabajando en eso. Empecé en 1979 y el taller de corte y corrección después se fue eh, engrandeciendo y rompió todo cuando publiqué el libro Taller de corte y corrección, que salió en lista de bestsellers en su momento en el año Ajá. 96. Y bueno, a ese libro le siguió otro libro más, pero esta vez dedicado a la poesía, que se titula Hacer el verso. Y después con Gran Nomi titulador, ¿eh? escribimos, Eh, eh, ¿cómo? El Qué título del raro que no creador. hayas trabajado quizás para algunos periódicos que saben mucho de titular, porque muy originales No, y muy pegadizos. este, es un título un poco que hay que desambiguarlo, como diría la Ujú. Wikipedia, porque por ahí algún político lo compra. Claro. Entonces tuve que poner, claro, le tuve que poner a hacer el verso prácticas y actividades para escribir poesía, ¿no? Para que nadie se llame Ujú. engaño y ningún Claro. politiquero de estos que Sí, sí, circulan por sí. ahí se lo compre para aprender a enroscar la víbora, pero actividad que funciona perfectamente bien en ellos. A esos dos libros siguieron eh, dos más sobre estilo literario, que los escribí con mi mujer, con Nomi, y se titulan Atreverse a escribir y Atreverse a corregir. Entonces, los libros esos funcionan, ahora se están vendiendo como ebook. Nosotros en Sudamericana fuimos pioneros en ese sentido. Sudamericana hoy día forma parte del, de la editora más importante del planeta, que es Penguin Random House. Ujú. Y puedo afirmar, sin ningún tipo de vanidad de mi parte, que Atreverse a escribir es el primer libro electrónico de la editorial sudamericana. El libro es del año Bien. 2002 y creo que fue en el 2004 que ya se empezó a comercializar como libro electrónico. Hoy día prácticamente todos los libros son electrónicos. Eh, Claro. Todo digamos, un pero en pionero, ese, entonces, podemos decir que ha sido. sí, sí. En ese momento, ojo, y no es que yo sepa, es oficial, esto es oficial, pero en ese momento costaba mucho tener, digamos, una convicción por parte de la editorial de poder sacar libros así. Decían, bueno, pero nosotros somos más de papel, ¿no? Porque el libro Claro. electrónico, ¿viste? Esto me hace Sí, sí. acordar bastante a mi abuelo cuando no le compraba un lavarropas a mi abuela porque era cosa moderna, ¿no? Yo les decía, miren, el jeep no reemplazó al camello. ¿Eh? Y de hecho, el tiempo me dio la razón, porque los libros hoy día en las Exacto, exacto. editoriales se publican tanto en papel como en digital. Es un Tiene, complemento, no un no, reemplazo. seguro, seguro, es un Y de complemento, hecho, no es que, en el bueno, lo que Cazador del pasa, Libro damos fe de eso. Se siguen vendiendo mucho es, los libros de papel. lo que sucede, Carlos, es que la cabeza de la gente últimamente se convirtió en una especie de binarismo, ¿no? Que si es o Macri o Cristina, si es en digital o si es en papel. Yo lo padecí eso Claro, en mi tierna adolescencia, cuando se hablaba de o sos estatista o sos liberal. Nunca, claro. nunca nadie, salvo Alejandro Biondini, nunca nadie escuché yo que dijera lo que sea del Estado será en el Estado y lo que tenga que ser privado tendrá que ser privado. O sea, una tercera posición, por favor. Yo fíjate que yo iba con todo el ímpetu del libro electrónico, sobre todo porque los libros míos, al margen de los libros de ficción,
estos libros de ensayo son para consultar rápidamente en un Claro, dispositivo, sí, sí, sí. electrónico. Pero no, ya estaba Bien. la salvedad que no, nosotros somos del papel. Bueno, automáticamente se empezaron a vender como agua los libros electrónicos y listo. Si te Lo cual parece, para vamos un nosotros, poco al... No sé si querías lo redondear cual, lo que te había preguntado al sí, sí, principio. sí, sí, efectivamente. Para nosotros es a mí me gusta más una conversación que preguntas y respuestas, ¿eh? Eso te digo, es el estilo tuyo, Dale, hacerlo como quieras, pero a mí me gusta más que los temas se vayan bifurcando, ¿no? Como una conversación real. está bien. Te decía que, No, te lo que decía ocurre es que que, también hay que cuidar los tiempos y demás, pero bueno, dale, lo vamos haciendo mira, del Carlos, modo más ameno posible. mientras no digamos pavadas, está todo bien, supongo, qué sé yo. No, no, lo decía Eh, por el tiempo, para que después no, no sea tan larga. Viste que hoy en día la gente no de resiste mirar cuánto, algo muy largo. de cuánto tiempo disponemos? 40, 50 minutos está bárbaro. Y bueno, hay tiempo de seguir hablando. En lugar de perder tiempo en esto, podemos ir al Dale, meollo de la dale, cosa. Bueno, dale, dale, lo dale. que digo es esto. Lo que digo es esto. Con el taller, digamos, dirigido a cualquier parte del mundo, me refiero al taller literario, la gente que concurre al taller puede comprar esos libros tranquilamente sin tener necesidad de exportarlos, lo cual es un Mm, avance tecnológico y económico muy importante, digno de destacar. No es una pavada. El hecho de poder llegar a cualquier computadora del mundo, a cualquier teléfono del mundo, es un milagro que hay que aprovecharlo. Y lo menciono porque la mayoría de los intelectuales parece que sacaran chapa de progres hablándote pestes de la tecnología, ¿viste? claro. Parece como que uno que no sabe usar la tecnología es más intelectual que el tipo que sí lo Mm, sabe hacer. Eso es un cliché muy difundido que yo estoy tratando de combatir ahora. claro, es verdad, sí, sí, sí. Eh, en todo aquello que sirva, bienvenido sea. Y seguro, Después, seguro. en lo que no sirva o ocasione problema o riesgo, bueno, saber manejarlos. Ujú. Sí, me viene a colación justamente el último entrevistado que habíamos tenido, un psicólogo muy, muy capaz y que maneja muchos temas, Jordán Abud, y él tiene todo un libro dedicado al tema, ¿no? Educación real en un mundo virtual. Es muy crítico de las Gen- tecnologías, pero bueno, tampoco es que no las usa. Pero dice, claro. hay que agarrarlas con muchísimo cuidado, hay que ver si son más los males o los bienes que trae, pero me resulta muy Mira, interesante lo que decís y sobre todo con esa la, idea de ojo con los progres que le meten la etiqueta. seguro, pero con la misma mano vos podés encajar una piña o dar una caricia. No es, o sea, el soporte no es el problema es como decía Séneca, el problema no es la espada, sino la mano asesina que la empuña. Es muy distinto. ¿M? Ujú. Con la espada, Bien. ese señor que tenés detrás de vos, con la Epa. espada, ese señor que tenés detrás de vos, indudablemente que liberó a punta de pistola y a punta de espada, liberó a dos países. Entonces, indudablemente que una cosa es la fuerza y otra cosa es la violencia. O sea, todo depende de cómo se use la tecnología, pero ya sabes, ¿no? Este, siempre sacan chapa de eso. Y yo insisto con una cuestión. Si estas carajadas se hubieran inventado en Cuba, estarían haciéndole así. Claro, Pero como son de claro, claro. Estados Unidos, ¿ves? Ahí ya queda bien decir que uno no maneja la tecnología. La verdad que me Pues subleva ese tipo de estupideces. está bien, la tomamos. Bien, y vayamos entonces al bestseller que comentabas, ¿no? A Sí, Taller de Corte y Corrección, que además de bestseller, hoy en día pasa a ser una joya muy difícil de encontrar. Vamos a ver cuándo podés reeditarla, pero al cazador le costó bastante cazarla, ahora la tenemos y bueno, vamos a ver aquel de nuestros clientes que quiera quedarse con ella, a cuánto se lo damos. Pero contanos un poco la historia de este libro que realmente ha sido todo un éxito y supongo que para vos habrá sido toda una cosa, una historia poder escribirlo, redactarlo y luego con su publicación quizás haber tenido también repercusión y cosas que nos quieras contar. mira, el tema empezó cuando yo tenía 15 años. Había un muchacho en la barra
que tenía la desdicha de no haber leído un solo libro en su vida. Era mayor que yo. Entonces yo empecé a pasarle libros y al mismo tiempo tirarle fichas con ideas para poder aprovechar mejor la lectura. Una lectura, digamos, que iba al corazón de la obra, y relacionarlo con otras cosas, etc. Esa vocación mía se fue traduciendo en talleres literarios, eso que antes hacía como un pasatiempo para ayudar a un amigo, al no ser tan desdichado, se convirtió en algo profesional. Un día llegó a mis manos un librito que todavía hoy se sigue editando, que es de fines del siglo XIX, se titula El arte de escribir y la formación del estilo, y lo escribió un señor llamado Antoine Albalat. Ese libro acá lo publicó Atlántida, y lamentablemente no lo publica más, pero en Francia sí, he visto ediciones modernas en Francia, el país de origen del autor. Fue un tipo bastante conocido en su tiempo, Albalat incluso fue amigo de autores famosísimos como Guy de Maupassant. Él no tuvo tanta suerte, pero su libro vendía mucho más que los contemporáneos de él. No sé a cuántas ediciones llegó, pero fue increíble. Y el libro estaba, digamos, armado con mucha amenidad, mucha amenidad. Yo realmente antes lo había conocido antes de la internet, buscaba al Balat, no lo encontraba en ninguna parte. Ahora lo buscás y está en la Wikipedia tranquilamente. Y me asombró saber que era justamente un autor del siglo XIX, porque servía tanto. Vos calculá que este hombre no había conocido a Joyce, a Borges, a Kafka, nada, no conoció nada, no conoció el siglo XX literario. Pero su obra sigue funcionando. Yo lo uso en los talleres, su libro. Entonces dije, Claro. qué lindo sería que un libro tan amigo, tan compañero como este, fuese, digamos, reescrito en cierta medida según nuestro estilo nacional y poniendo, en lugar de poner solamente ejemplos de literatura en francés, viste, los franceses solamente existe, Sí, en eso se parecen a los yanquis, no solamente existe Francia, punto. Nosotros somos el mundo, ¿no? We are the world, bueno, pero en francés. Entonces, Albalat pone, de acuerdo con su estilo, pone un montón de autores franceses. Bueno, yo agarré y no puse solo argentinos, puse autores de la literatura universal. El que no servía a nivel estilístico, por ejemplo, la traducción no te sirve para estudiar estilo, pero sí te sirve para ver la estructura de los cuentos. Eso, por más pésima que sea la traducción y por más poco fidedigna que sea, la estructura prevalece, la estructura se mantiene. ¿no? Fenómeno. Además, se me ocurrió sumarle a un libro así ejercitación y ejercicios, además resueltos adentro del libro, para que el lector pueda guiarse en la praxis directamente. Además le sumé cosas que no tiene la verdad, por ejemplo, entrevistas, y además sumamente caótico, sin un plan, es lo más parecido a un taller literario, no es un curso Claro. ese libro. Qué Bueno, con interesante esa esto que decías de adaptar lo que venía de Francia, pero también al lenguaje o a las costumbres argentinas, ¿no? Porque está ese famoso vicio que tenemos de trasladar todo, copiar y pegar, ¿no? Desde la época de civilización o barbarie. Muy interesante eso que lograste. Yo lo que digo que es una inspiración libérrima, no es una adaptación del libro, ojo, para nada. Es totalmente Exacto. distinto. Uno complementa al otro. Es un libro escrito 100 años después, porque el libro mío se publicó en el 97, así que fue 110 años después. No, nada que ver, lo menciono Por porque eso supuesto, sí. me dio la idea a mí para inspirar. Bueno, en ese momento, yo estaba trabajando con Miguel Rodríguez Arias, el autor de Las Patas de la Mentira, estaba en el equipo. Habíamos ido a México a un encuentro del Input de televisión en Guadalajara, y cuando volvimos le digo, mira, este libro que queremos escribir, teníamos una idea para un libro, vamos a tener que sentarnos todos los días y lo hacemos así y lo sacamos. Ese libro nunca se concretó, pero en el momento que yo volví de Guadalajara, año 96, dije, ¿por qué no lo hago yo con mi libro? Entonces me propuse
escribir un libro de 100 notas, taller de corte y corrección son 100 notas, a razón de la escritura de una por día. Y la idea era no irme a la cama, ¿viste aquello de San Pablo cuando los enemigos decían no vamos a comer ni a beber hasta que no asesinemos a San Pablo, ¿no? Bueno, Claro. pero yo decía, no me voy a la cama hasta que no tenga hecha la nota del día. Había días que por ahí salían 5 notas, yo los domingos en esa época no trabajaba. Bueno, en definitiva le llevé las primeras 80 notas a Sudamericana, que ya me habían publicado un libro de cuentos, y me dije, si no les gusta, por lo menos lo voy a usar como un manual interno para el taller. Bueno, les encantó, lo leyeron, esas 80 primeras notas las leyeron de un saque, me dijeron, Marce, terminaron y lo publicamos. Bueno, a los pocos meses ya aparecía lista de bestseller, con lo cual, digamos, el otro día un alumno de NOMI dice, pero en el lugar tal del taller están cobrando el doble que ustedes. Y bueno, dijo NOMI, nosotros, digamos, si yo en ese momento, con la venta del libro, hubiera cobrado el taller lo que tendría que haberlo cobrado estúpidamente, Claro. tendría 5 o 6 señoras gordas. Hoy día el plantel del taller de corte y corrección son casi 80 personas, porque tenemos un sistema muy módico. Pero bueno, eso fue la proyección. Después a ese libro a esa edición le siguieron 4 ediciones más, y hoy día ya está agotado. Hay que ver qué hace Sudamericana, porque vos sabés que 2 años después de agotado el libro, si no lo publican, los derechos quedan para vos. Así que esa es la idea. Bueno, eso tuvo Bueno, una si no se insertivo, apura a Sudamericana, veremos con alguna otra editorial amiga. y por ahí el cazador del libro ediciones, andás a ver. ¿Quién te Y dice? nos ¿Quién te hacemos, dice? y nos hacemos millonarios. Ahí está. Bueno, ¿Y el cuáles tema es son arriesgar. las alegrías, las repercusiones que tuviste después de tantos años de publicado? Y bueno, gente que todavía me manda cartitas de amor diciendo leí tu libro, me encantó, quiero trabajar con vos, ¿viste? Esas cosas de gente de la cual me he hecho muy amigo. El caso es de Mario Segarra, por ejemplo, un novelista peruano, se vino a la Argentina en el año 17, 18 y 19, se vino a escribir conmigo sendas novelas, digamos, 3 novelas, una por año. Y con Marito nos hicimos mejores amigos, gracias al taller. La otra es ver el nombre tuyo insertado en la cultura argentina, reconocido como uno de los mejores talleres que hay. Cuando se murió Abelardo Castillo, Damián Blas Vives, que es un directivo de la Biblioteca Nacional, me contó que hablaba con gente y le decía, mira, se murió Abelardo, quedan de coordinador del taller, ¿no? Liliana Hecker y Marcelo Di Marco. O sea, para mí estar al lado de Abelardo y de Liliana es tocar el cielo, ¿no? Y, Me imagino. y bueno, esas cosas que uno le calientan el alma y que además te llena bastante el bolsillo, ¿no? El alma y Claro. el corazón y el Las dos bolsillo. cosas. Qué Las mejor dos cosas. que llene las dos cosas paralelamente. Eh, Exactamente. Te reconozco que no lo pude terminar de leer, pero sí le eché una mirada importante y leí unas cuantas de tus fichas. Y hay algo que me llama la atención, Pero ¿por qué no que pudiste, en mi perdón, por caso, qué no pudiste terminar? ¿Porque no te gustó o porque no tuviste tiempo de no, leerlo? pues no tuve tiempo. Vos sabés que Ah, bueno. tengo ganas de escribir alguna, no sé si poesía porque no es tanto lo mío, alguna que otra vez escribir, pero, o sino una crónica que se llame El librero y sus lecturas. Qué lindo. Porque vos imaginate, ¿no? Tenés tanto por todos lados que tenés ganas de leer todo y no, lo que podés leer es menos de un 10%. En el No, seguro. medio, porque uno no solamente, como decíamos recién, es librero, también es docente, es abogado, es padre, etcétera, etcétera. Así que, bueno, más que nada por una cuestión de tiempo. Pero te Bien. decía, hay algo que me llama la atención y me genera una especie de dilema porque como el título lo dice, y muchos de los subtítulos y capítulos, o sea, hace mucho hincapié en el tema de la corrección, ¿no? Para el pulido y que las cosas salgan del mejor modo posible, aunque también entiendo en alguno de los capítulos dirás, bueno, ¿cuándo hay que terminar de corregir? Y yo por otro lado tengo, no sé si llamarle, no espontaneidad, pero sí esta idea bueno, de ir para adelante, y que en muchos casos
debo decir que me ha funcionado. Digo, si yo no decido sin ser un especialista largarme, por ejemplo, a dar clases, o para hacer programas de radio como he hecho, o tantas otras cosas, quizás no las hubiera hecho nunca. Y muchas veces digo, bueno, hay que empezar y después vamos viendo. Eh, ¿Qué tenés para decir en torno a ese dilema? En relación a la literatura es mucho mejor que se profundice más en la corrección, en tratar de ir hacia la perfección. Sí, digamos, mientras que la perfección no tire abajo un trabajo perfecto, estoy completamente de acuerdo con la perfección. Claro, la perfección, digamos, es ir un poco más allá de lo que uno puede llegar, es tender hacia lo trascendente. En términos de artes marciales, el karateca está pensando en un punto que está más allá de la tabla. Por eso rompe la tabla. Si nosotros como autores estamos en búsqueda de la perfección, en el camino hacia esa perfección habremos escrito textos buenos, muy buenos e incluso excelentes. Esa es la idea. Ahora bien, la respuesta tiene, digamos, bastantes aristas porque uno se conoce. Hay gente, por ejemplo, que no puede pasar a un siguiente párrafo si no corrige el párrafo anterior. Claro. Y hay gente que necesita tirar todo el borrador de un saque y después ver qué se hace con eso. Son modos muy diferentes y uno como educador no puede preconizar ni uno ni otro método. Depende de la persona. El primerizo, por lo general, escribe de un saque todo el borrador y después se sienta a corregirlo, a mejorarlo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en la primera versión, el escritor pone, entonces desenvainó la espada y se le enterró la punta en el corazón, supóngase, ¿no? Uh-huh. Eso, digamos, lo pone el primerizo de entrada, es lo que ve en su cabeza, listo. Y después agarra y se pone a escribir, cuando corrige, equivocadamente pone, munido de su espíritu de salvajismo y saña, desenvainó la espada y se la enterró en el corazón. Entonces, después viene el escritor experimentado y te dice, ese munido de salvajismo, de su espíritu de salvajismo y saña, sacalo porque es explicativo y no hace falta. Ah, yo pensé que estaba corrigiendo porque yo puse al principio que desenvainó la espada y se le clavó en el corazón. Así es como tenés que escribir, le va a decir el escritor a ese señor. ¿Ves? Claro. A veces Sí, que sí, uno sí. corrigiendo busca la perfección y se manda esas ridiculeces que te acabo de decir, explicando Sí, pues. lo que no es necesario ser explicado. Uh-huh. Uno escribe una frase que dice, los piqueteros armaron tanto quilombo que hubo que llamar a la policía para que pusiera orden. Entonces después dice, para un cachito, esto es explicativo. Los Sí. piqueteros armaron tanto quilombo que hubo que llamar a la policía. Ya está. Porque hasta ahora, digamos, la policía no está dando tortita de crema. Si van es para que pongan orden. Son Bueno, todas de todos esas... modos, en este país tan alocado yo hay veces que veo manifestaciones donde parece que le ponen una alfombra, pero bueno, eso lo Y sí, dejamos efectivamente, ahí. a veces que uno tiene que pensar en ese contexto histórico y social también. Pero por lo Bien, general, digamos, con el borrador se puede hacer otra cosa. El borrador es un cascote que tiene adentro una pepita de oro. Y lo que tiene que hacer el escritor, basándose en aquello de Anton Chekhov, saber escribir es saber tachar, tiene que sacar todo el cascote para que la pepita de oro quede brillando, sin ningún tipo alrededor de rebabas ni cosas anexas que no vienen a cuento. Por eso claro. Stephen King cuenta al respecto una anécdota interesantísima de su primer maestro de escritura, que fue el profesor de inglés. El profesor de inglés allá se lo llama en Estados Unidos al profesor de lengua y literatura de acá. El pibe, Uh-huh. siendo muy chiquito, 15, 16 años, le da un original, un cuento al maestro, el maestro agarra y se lo devuelve y dice, mira, está muy bien, pero yo sé que vos
tranquilamente lo podés llevar a la mitad. Así que ponete a trabajar, bárbaro. Te entrega la segunda versión a Stephen King, el tipo dice, yo sé que vos podés llegar a reducir esto a 1/3. Fantástico, bueno. Le entrega una tercera versión y ahí sí el maestro le dice, bueno, ha llegado, realmente es un muy buen cuento, ha llegado a su máxima expresión, fenómeno. Y Stephen King ingenuamente le dice, perdón, profesor, dice, ¿se dio cuenta de las partes que eliminé de las anteriores versiones? No las había leído, le contestó el profesor. Claro, claro. O sea, la moraleja es la siguiente, digamos, siempre el primerizo va a escribir y va a hablar de más, y va a hablar de más, y una novela que alguien la escribe en 200 páginas, a este le lleva 400. Entonces, Claro. lo que hay que hacer, lo primero que hay que hacer es uno de los principales instrumentos que siempre anda conmigo, este. El cuchillo. Exactamente, Por eso el primer nombre del libro, Taller de ahí. Corte. Efectivamente, efectivamente. Siempre tenemos presente eso. Es interesante porque más allá del juego de palabras que inevitablemente aparece, ¿no? En relación al amo, no es casualidad el primero de los nombres, porque siempre la idea es recortar para reducir. Bueno, en tu caso con Si vos, cuchillo más que con... no seguro. Fíjate que la palabra estilete, el estilete Ujú. como el cuchillo de punta fina, y el stilus que usaban los griegos tiene la misma raíz. El estilo era una Ajá, punta de cáñamo con la cual claro. escribía. Entonces, bueno, de la palabra estilo apareció también la palabra Mira qué estilete. interesante. O sea que ¿Sí? aquel que quiera tener estilo, presencia, debe también saber ser breve. Mira qué buena. Breve y cuchillero. Ah, claro. Bien, y para redondear esta idea de la corrección, ¿hasta dónde o en qué medida es necesario una mirada externa? ¿No? Recién comentabas el que le llevaba el primarizo para que se lo vea el profesor. ¿Es imprescindible o no tanto que te lo mire otro? Mira, Pavarotti en su autobiografía cuenta la historia de su papá, una historia de fracaso. El padre de Pavarotti también fue tenor, pero no tuvo el éxito internacional e histórico que tuvo el hijo. ¿Por qué? Porque él, el padre, cuando cantaba, se oía perfectamente, para él estaba todo bien lo que Claro, cantaba. sí, sí. Y la gente le decía, no, pero mirá, esto podés hacerlo de otra manera. Y él no tenía, o sea, no por soberbia ni nada de eso, lo explica perfectamente el Cano. No era por una cuestión de soberbia ni nada, sino simplemente porque se oía y para él estaba bien. Claro. Entonces, una persona que tiene un texto y de repente viene al taller y cuando vos le empezás a tocar una mínima coma, el tipo salta como leche hervida, y dice, bueno, entonces vos no estás Ah, precisando un taller. No, pero yo quiero mejorar mi estilo. Sí, claro, y por ahí te dice, ay, leí tu libro, me encanta, yo con vos aprendo tanto, ¿viste? Esos son los peores, esos, ¿viste? Los tipos, los tipos que pasan del amor al odio inmediatamente. Entonces uno les dice, bueno, mirá, yo pienso a esta altura del partido que no precisás un taller literario, sino un psiquiatra. ¿eh? O sea, claro, ¿viste? Ese es el entonces, problema. daría la Entonces, sensación que es imprescindible, entonces. ¿Y es qué que yo pasa creo con que el sí. autor qué pasa con el autor que ya tiene algunos años de experiencia o algunos pergaminos? ¿También lo necesita? Y Sí. bueno, Germán Cáceres dice de Taller de Corte y Corrección, Germán Cáceres es un reconocido novelista y experto en literatura de historieta y de ciencia ficción. Germán dijo que el Taller de Corte y Corrección no solo le sirve a los primerizos, sino también a los consagrados. Te voy a poner un ejemplo concreto, un ejemplo concreto. Borges, en Tigres Azules, tiene una descripción que dice, la aldea estaba agazapada al pie de un cerro. A mí eso, con todo el respeto que me merece este genio, que no desmerece para nada esta pequeñez, ¿no? Pero en el taller yo le hubiera dicho, mira, vos no sos de informar, vos sos de mostrar en acción las cosas, ¿no? Claro. La aldea estaba agazapada al pie de un cerro. Yo te lo cambiaría por la aldea se agazapaba al pie de un cerro, que es mucho más borgiano.
Claro. O sea que uno, digamos, conociendo ciertos resortes del estilo, humildemente puede arrimarle al autor consagrado El su tema es que visión. requiere de mucha humildad esa actitud y quizás hay gente que ya la haya ido lamentablemente perdiendo. Lo que pasa, hay una cuestión con el tema de la humildad. Este, el tipo verdaderamente artista es humilde por definición. Mm. Aquello de los últimos lugares ocupados por los primeros y los primeros lugares ocupados por los últimos es una cuestión que no solamente en temas religiosos se verifica. El tipo que tiene un narcisismo de la gran perra es el tipo que vos le tocas una coma y que te dice, no, ¿cómo vas a sacar esta coma? Sí, pero si, escúchame, si no sacás la coma estás diciendo cualquier cosa. ¿Mm? Si no la Claro. ponés también. O sea, el otro día leía en un WhatsApp, que en una línea de WhatsApp decía, no hace falta Emiliano. Emiliano dentro del equipo nuestro es imprescindible. Lo que le estaba diciendo su No hace interlocutor, falta Emiliano. coma, Emiliano. Claro, y yo le digo, no, sí, Emiliano hace falta, lo que falta que es una coma para que marque el Claro. vocativo. ¿Ves? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, esas cuestiones son absolutamente inopinables, eso no admite ninguna discusión. Pero hay veces que la discusión se impone a la hora de concebir la literatura. Hay gente que concibe la literatura como el arte de aburrir al lector. ¿Mm? Borges, Qué buena definición. no seguro si en el prólogo de las ratas de José Bianco, Borges, hablando de Borges, dice que es uno de los pocos libros argentinos que piensan que existe un lector. Dice, y describe lo que es un lector, un hombre silencioso, cuya amistad es preciosa, cuyas prevenciones hay que presentir y gobernar, ¿no? Y dice, ¿cuántos? Dice, todo está en función del múltiple argumento, todas las ratas están en función del múltiple argumento. ¿Cuántos son los autores de hoy que piensan en el lector no solo para abrumarlo, ¿ves? Sino como un respeto por el tiempo y por la plata que uno está poniendo en la Claro, lectura del libro y lo que pagó por el libro, ¿ves? sin duda. No, Sin duda. parecería que los autores de aquella generación y los de hoy también están dedicados a, por ejemplo, hoy día mostrarte cuentos que no terminan. Hoy la gran moda es escribir cuentos que no tienen final, ¿no? Claro. Hasta hay una autora muy conocida que dice, ay, yo no tengo por qué hacerme cargo de la angustia del lector. Eso cuando le señalan que sus cuentos, lejos de ser con finales abiertos, son cuentos con final inexistente. ¿Mm? Entonces, la próxima vez le vamos a mandar a la casa un pintor que en lugar de pintarle 4 paredes, le pinte 3. Y cuando diga, flaco, pará, me estás Claro. cobrando 4 paredes por 3. Ah, yo no me puedo hacer cargo de la angustia de que vos tengas que pintar una cuarta pared. No, pará. ¿Ves? Entonces, por ahí va un poco la cuestión de la corrección. Se Un entiende. señor puede escribir, un señor puede escribir, Juan estaba muy triste por la muerte de su madre, y eso no va a convencer a nadie, no hay identificación posible. ¿Ves? El gramático te va a decir que eso está a 10 puntos, sujeto, Perfecto. verbo, predicado. Pero ¿qué pasa con el escritor de verdad? El escritor de verdad te dice, mira, con eso no llegas ni a la esquina. Tenés que Claro. identificar al lector con el personaje. Aquello de Juan estaba muy triste por la muerte de su madre, en una buena corrección quedaría más o menos así. La última palada de tierra cayó sobre el ataúd. Juan, entre lágrimas, recordó el tiempo en que su madre lo llevaba al parque. Y ya la cosa cambió bastante. Cambió mucho. Bueno, vamos a meterlo un poco en quizás en tus referentes, me gustaría preguntarte. Quizás lo más fuerte tuyo seguramente sean los cuentos. ¿Cuáles han sido tus referentes a la hora de escribir, los grandes autores a los que has admirado y luego también te has sentido te? Bueno, yo pienso, los 3 primeros nombres que me vienen a la cabeza son Abelardo Castillo, podemos incluir también a Fernando Sorrentino en la literatura nacional, Ujú. y en la literatura norteamericana, 2 enormes autores, uno que es Patricia Highsmith, eh, autora mujer, y el otro es el Stephen King de la primera época, el Stephen King Ah, de
Los cuentos del umbral de la noche, que es uno de los más grandes libros de cuentos que se han escrito en la historia. Difícilmente emulado por su propio autor. Da la impresión de que hoy día Stephen King, después de los 8 años de miseria de Obama, miseria intelectual, miseria cultural, parecería como que perdió ya, después de que el Congreso le dio la medalla, parecería que ya perdió las ganas de escribir, ¿no? Pero en la primera época de Stephen King era realmente portentoso, se notaba justamente ese ímpetu narrativo alucinante. Esos son los principales referentes, y si lo pienso un poco, mis cuentos tienen de Sorrentino el humor desparpajado y negro. De Abelardo Castillo, ahora que lo pienso, ¿no? Podría decirte que un habla nacional enfocada hacia la consecución de una unidad de efecto en el estilo poediano de la palabra. De Patricia Highsmith trato de poner en mis cuentos todo lo que tiene que ver con la hondura psicológica. Si bien el cuento no es el género más apto para desarrollar psicologías, pero vos con 2 o 3 palabras podés describir la psicología de un personaje. Y después el otro que queda es Stephen King, que es justamente el cruce entre el costumbrismo y el horror sobrenatural. Pienso Claro. que de ahí mi literatura pues viene de esos 4 referentes. Ahora, ojo, ahora que lo pienso, para esto sirven las entrevistas también. Está bien. Y de hecho lo último que mencionaste nos mete en la trilogía, ¿no? En 25 noches de insomnio, 1, 2 y 3. Y preguntarte, entonces, si bien es algo que hace mucho que venís trabajando, el porqué del terror, ¿qué es lo que te llevó a escribir acerca de cuentos de terror? Mira, el primero, que es el género que más me gusta. Lo que pasa es que yo no puedo poner un taller exclusivamente de la literatura que me gusta, porque quedan afuera un montón de autores que necesitan ayuda. Mi esposa sí tiene un taller de literatura fantástica, es el género que más nos gusta a los dos. Ahora bien, dada la circunstancia, uno no puede saber por qué te gustan, digamos, por qué escribís de determinada manera. Pero si yo lo tengo que hacer consciente hoy día, esa es una pregunta que no podía llegar a responder cuando me la hacían a los 20 y pico, 30 años, pero hoy día sí la puedo responder, porque ya hay un decantado, ¿sí?, que yo procuré encontrar a medida que van pasando los años. Y yo descubrí que esta sociedad tan absurda, tan vaciada de sentido, tan inmanentista y antimetafísica, acordate aquello de política no metafísica, de este ser de apellido impronunciable. Sí, al cual yo le pego un palo cada vez que puedo. Cada vez que puedo le pego un palo. Nosotros todos los viernes a las 8 de la noche le pegamos. Tenemos un programa que se llama Filosofía con Vocales. Bien, bien, fantástico. Si vos tratás de vaciar a la filosofía de la metafísica, te quedás con una imbecilidad pseudo existencialista. El otro día este hombre puso un tuit en donde decía: llegó el domingo, oír el canto de los pájaros, los vecinos que están cocinando con salsa que te recuerdan que vos estás solo, después las horas de la tarde. Y yo le decía: ¿ves, Darío? Le digo, para lo que te sirve tu filosofía sin metafísica, yo prefiero pasar el Día del Señor en compañía de Castellani, ¿ves? Y disfrutarlo. ¿Ves? Si para esto te sirve la filosofía, para ser un infeliz, le dije, ¿ves? Indudablemente la filosofía no sirve para nada. Es como esos teólogos y filósofos neoescolásticos que se la pasan leyendo el tomos y tomos de Santo Tomás de Aquino, y a Dios no le vieron ni el dedo gordo del pie. Bueno, a veces pasa, la cuestión, y sí que pasa, seguro, y pasa, exactamente, ¿cómo no? Así que hay que combinar las dos cosas. O sea, ¿para qué me sirve rezar si no voy a la acción? ¿Ves? ¿Para qué me sirve saber lo que piensa Santo Tomás de Aquino del bien, la verdad y la belleza si no lo aplico en mi vida? Es como una especie de entelequia que anda por ahí. Así que yo encontré, y esto puedo decirlo retomando la respuesta que estaba dando,
puedo determinar que esta sociedad tan animal, tan bestializada, tan propia de un régimen soviético a la cual nos están sometiendo mundialmente, no encuentra mejor vehículo para ser metaforizado que la literatura de terror. Porque vos fíjate, parece un lugar común aquello de que la realidad supera la ficción, pero hay que romperse el alma, para decirlo suave, como escritor de cuentos de terror. Si a vos te pone la realidad misma, te pone una payasa, la payasa como se llama Filomena, Anastasia, las payasas Filomena, haciendo jueguitos mientras abajo en el Zócalo van pasándote la lista de los millones de muertos que hay en el mundo. Eso lo hemos visto por YouTube. Sí, Si vos decís, pero esto un novelista para poner una cosa semejante, que es verídica, es verídico pero no es verosímil. Entonces, los dictados del nuevo orden mundial, el lenguaje del régimen, que es el llamado lenguaje inclusivo, que más que inclusivo es excluyente, la matanza legal, la masacre legal del inocente, que es el aborto, la democracia elevado como un dogma, cuando en realidad lo único que sirve es para ver quién tiene más papelitos dentro de una urna. Todo eso, la intolerancia a la que nos somete lo políticamente correcto, porque anda a hablar mal de la inmigración ilegal y te van a decir, vos sos racista, ¿ves? Entonces, toda esa carajada, ese mundo que uno está viviendo, yo honestamente no puedo escribir cuentos románticos, ni con maripositas, ni pelotudeces semejantes. Tenés que ir al corazón del horror. Ese es el tema, el corazón del horror. Ahí es donde está la cantera para sacar tus cuentos. Eso es, digamos, queda claro realmente el por qué dijo el la terror. respuesta. Y te cuento, y te digo una cosa. Una vez me habían invitado a hablar de este tema en un programa, y cuando salí con estas cosas, el locutor le dijo a la conductora, le dijo, che, vamos a tener que cambiar la música que habíamos elegido para acompañar el reportaje. ¿Por qué? Y Claro. porque habían elegido música para chicos, pensando que el terror es una cosa para chicos, ¿viste? Mira, yo realmente, ¿viste? Cuando decís, qué vaciamiento intelectual que hay, qué vaciamiento intelectual. Sí. La verdad que Bien, es así. quedó más que clara la respuesta entonces y muy, muy acertada. Y Muchas gracias. hinchando con algunas de las cosas que mencionaste recién, esta idea de la metafísica, por varias cosas que mencionaste recién y porque también uno algo te conoce, te ha ido siguiendo, sabemos que sos católico, que te reconoces, miembro de la iglesia y demás. Bueno, ¿en qué medida, casi que queda redundante preguntártelo después de lo que ya nos estuviste contando recién, pero tenía previsto de preguntarte en qué medida un escritor católico le vuelca a cuentos de terror esa identidad? Creo que algo ya, o bastante ya dijiste, pero por las dudas, Sí, si lo sí. querés reafirmar. Yo, yo te digo una cosa, el asesinato de Dios debe ser el peor de los horrendos terrores de cuentos de terror que se han escrito. Y lo peor de todo que no fue un cuento. ¿Mm? Entonces, ya de por sí, la literatura fantástica y de terror te plantea objetivamente que hay un bien y que hay un mal. O sea que hoy día, para la pseudo-intelectualidad progre, hablar en términos de bien y de mal es políticamente incorrecto. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos le recordás a la gente que te dicen que no hay una moral objetiva, sino que hay una moral subjetiva, vos le recordás a la gente que a vos te gusta que te maten, a vos te gusta que te miren a tu mujer, a vos te gusta que te mientan, a vos te gusta que te roben. Y cuando la literatura de terror manifiesta eso, le está recordando a ese descerebrado descerebrado y desalmado también, le están recordando que no hay una moral objetiva, una moral subjetiva, hay una moral objetiva que nos toca a todos, porque a nadie le gusta que le hagan esas cosas que dije recién. Entonces, ya por el Claro. solo hecho de existir la presencia de un vampiro, de un hombre lobo, que perfectamente pueden ser metáforas de otra cosa. El hombre lobo, el mito del hombre lobo se cumple en aquel señor que va a misa todos los domingos, como este juez de la nación, no sé si de San Isidro, donde qué carajo de Barrio Caro, y después se violaba a la nieta, ¿no? Mm, Bueno, ese es el mito del hombre lobo, está justamente hablándote de que hay un bien y que hay un mal.
Entonces Claro. ya solamente por el solo recuerdo, por definición, la literatura de terror es reaccionaria, en el sentido en que lo usa esta gente. De De algún lo modo, más revulsivo. si le pusiéramos un título a esto que estás diciendo, podríamos decir, y que no se ofenda ninguno de mis tantos curas conocidos y amigos que tengo, que un buen cuento de terror puede ser muchas veces más útil que el sermón de un cura el domingo. Pero totalmente, pero es más, ¿quién dijo aquello de Juan Pablo II nada menos? Decía que las obras de ficción que tocan el corazón del mal, decía Juan Pablo II en la carta a los artistas, decía las obras, en su máxima expresión de crueldad suprema, algo así dice, ¿m? Son homilías puestas en historias, son Claro, homilías puestas en historias. Ahí está la clave de la cuestión. Vos ves una película como El exorcismo de Emily Rose, es una película altamente conversora, porque te cierto. plantea, ¿te acordás qué maravilla? Le plantea el beneficio de la duda al espectador. ¿Ves? Lo mismo pasó con El exorcista. Sí, la leí hace poco, la novela. Bueno, te digo, Fantástica. te cuento una cosa. Cargada de teología como ¡Fu! pocas. No, pero seguro. Pero aparte hay otra cuestión. En la universidad jesuita donde se crió William Peter Blatty, el gran autor católico Mm, maronita, de esta gran novela, William Peter Blatty se murió sin que le dieran pelota, porque había escrito, se murió hace 3 4 años, y poco antes de morir había escrito una carta rajante en donde denunciaba a la universidad que lo había formado. Fíjate que si revisás en El Exorcista, dice en la dedicatoria a los jesuitas que me sí, enseñaron a de pensar. acuerdo. ¿Viste? A los Sí. jesuitas que me enseñaron a pensar. Bueno, esos mismos jesuitas, hoy día, que se han convertido después del Vaticano II en cualquiera. ¿Mm? ¿Qué sucede? Stephen King denuncia que en las cátedras de biología ética, etcétera, etcétera, estaban poniendo autores pro aborto. Y no le contestaron siquiera. Pero fíjate, William Peter Blatty fue un católico coherente y utilizó, como pasó conmigo, utiliza un género mandado a hacer para hablar de estos temas. Por supuesto que vos no Claro. vas a poder, si sos un párroco de una parroquia, van 5 o 6 viejitas a rezar el rosario y dicen, le voy a traer una película religiosa para que vean, y le pasas el exorcista, se pegan un tiro. ¿Ves? Claro, claro. Hay gente que Bien, no soporta, hay gente que no soporta ver La Pasión de Mel Gibson. cierto, doy Y fe de debe ello. ser la película más Gente ultracatólica muy de la cercana a historia. mí. Así es. Marcelo, te Víctor, quiero preguntar ahora por sí, alguien. Permitime hacer un breve giro en donde estoy aquí. Te quiero preguntar por alguien que mencionaste hace un ratito y seguramente algo de influencia habrá tenido en tu literatura, pero permitime hacer una cosita. sí, sí, dale. Ahí estamos, como se suele decir, televisión en vivo, bueno, en este caso también. Por un lado, bueno, el saludito para Darío, filosofía con vocales. Qué Y por lindo. otro lado, todos los viernes a las 8. Y por otro lado, bueno, preguntarte, escritor, católico, cuentista, imagino que este hombre algo de influencia habrá tenido en Y tus, yo estaba, en tus mira, cuentos, estaba ¿no? seguro, viste como la gitana que te dice, no me diga para qué viene, sino que yo le voy a decir a usted por qué viene. Yo sabía que me ibas a mostrar la foto del Claro, gran, y perdón, me voy a parar. está Ahí bien, está, está bien. don Leonardo Castellani. Un cura ejemplar, que de tan ejemplar que era, así le fue. Su manera de mirar el mundo, su manera combativa de mirar el mundo, realmente es apasionante y ha captado el interés de un gran intelectual de nuestro tiempo, que va a contrapelo de todos sus estúpidos contemporáneos, que es don Juan Manuel de Prada. Así Juan es. Manuel de, Juan Manuel de Prada tuvo un descubrimiento tremendo de
de Castellani y se nota en sus escritos hasta qué punto lo ha, digamos, marcado ya después de su conversión, porque como en el caso mío, digamos, nos convertimos ya de grandes al catolicismo. Vos viste como dice el dicho, no hay nada peor que un converso, porque te querés comer a todo el mundo crudo, claro, ¿viste? Pero hace poco el padre, un padrazo, Santiago Martín, en una, en una locución llamada ¿Por qué permanezco en la iglesia?, que es brillante, hay que poner actualidad comentada, padre Santiago Martín, en YouTube y entras. Santiago Martín hablaba justamente de los católicos culturales. ¿Qué es esto? Los católicos culturales son aquellos que van a misa por inercia. ¿Me explico? Por inercia. Tanto el caso de Nomi como yo vamos a misa por la necesidad, por el instinto de adoración. No podemos vivirla hoy en persona porque la decisión de que haya misa o no está en manos del padre de un transformista, dicho de paso, pero la seguimos por televisión y hacemos comunión espiritual. Hará un par de semanas, sí, un par de semanas pudimos ir a una celebración eucarística, pudimos confesar y comulgar, hacía 5 meses no comulgaba, así que imagínate cómo estaba. Decía el padre Santiago Martín que posiblemente el católico cultural no vuelva a misa cuando se pueda, si Dios quiere, se pueda volver a misa, porque ya se sienten sumamente cómodos viendo la misa por televisión, y haciendo comunión espiritual, etcétera, 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 ¿no? O sea, se reduce digamos, esa adoración en la acción, se reduce simplemente a un trámite burocrático, y esto fue lo que venía denunciando el padre Castellani. Calculá vos que ya en los años 60, 50, ya el padre Castellani estaba viéndose venir todo este desastre. Si llega a levantar la cabeza hoy, después de más de 30 y pico años de su muerte, indudablemente que dice, bueno, yo me guardo de vuelta, muchachos. O no, Supo te hubiera también, dicho, ¿vieron? No, él te diría esto, ¿vieron asnos que tenía razón el tipo? claro, supo incursionar en algunas obras también del mismo género tuyo. Sí, a Martito Lo Felia y tomaste otros. también, ¿Cómo, perdón? ¿en qué medida Castellani se ve reflejado en alguna de tus obras? ¿En el humor, en la ironía? ¿En qué Yo creo que partes? por ese lado sí. Intenté leer ficción de Castellani un par de veces y no pude. Yo hablo más Ajá, del Castellani ensayista. ¿Mm? claro. Su Majestad Dulcinea, Para mí ese es eh, fantástico. Complicado, es pero bueno. fantástico. Sí, pero se nota que el cura ni corregía, ¿viste? Es una cosa Ah, claro, increíble. claro, No, claro. pero te da la sensación. eh, Parece como que hay tanto para decir que el tipo lo mete todo. Con Yenta Sí. me pasa eso también. O sea que yo le dije a Liz Yenta, la hija, le digo la verdad que hay un libro de tu hijo que es distinto a todos y que es Guerra Contrarrevolucionaria. Es un libro que se puede leer con sumo placer. ¿Cuál es la onda? Porque es tan distinto a todos los demás libros de Yenta. Y me dice, el tema, me dice Liz, es que mi papá puso en ese, mi viejo, dice ella, puso en ese libro, digamos, mucha, pero mucha atención, ¿eh? Porque era un libro que le habían pedido de aeronáutica, de la Fuerza Aérea. Claro, Dicho de sí, sí, paso, sí. la gente que mamó de ese libro son ¿eh? Mm. Los mismos héroes que volaban a una distancia así del agua y que acaban de ser vilipendiados por el imbécil del gato silvestre. Sí, Así así que, es. ve, Que de hecho entonces, el bueno, viernes que viene vamos a estar charlando en el programa radial con Nicolás Casanseu, que nos va a uh, explicar cómo pudo, fíjate el poder que puede tener un profesor, que con su prédica y su cátedra hizo que tuviéramos semejantes leones arriba de los aviones, ¿no? Qué claro, cosa tan especial. exactamente. Volviendo al tema de la corrección, que haría como un círculo acá, tenés el Ujú. caso de Castellani, ficcionista, autor de ficciones,
que es desprolijo. Y hay un ensayo como, por ejemplo, Cristo vuelve o no vuelve, que está perfectamente, yo sé Claro, positivamente, por una cuestión profesional, que eso se le puso mucha lupa. A mí en el caso sí. del maestro Yenta me lo confirmó su propia hija. Es así. O Parece sea que como que hay tantas. como lector vos te sentís incómodo cuando te toca leer a alguien que era de fijo. Es que vos agarrás su majestad Dulcinea y va de un lado para el otro, no se centra en alguna cuestión, aparece en cualquier escenario, en cualquier tiempo, ¿viste? Y yo entiendo que no es una cosa buscada esa, es simplemente una cuestión de no tener tiempo. No podemos decir que Leonardo Castellani es un autor vanguardista, ¿ves? Porque la vanguardia pasa en esas cosas, pero a propósito, porque directamente da lo mismo. Hoy contaba la anécdota de una película de Berman, una de las películas más insoportables que se pudo haber filmado, como era El Silencio, que pasó en la Cinemateca Uruguaya, habían pasado El Silencio, los grandes intelectuales cuando salían al hall, viste, todo sesudamente, el análisis de la película, llega el dueño del cine y dice, miren muchachos, el que quiera pasar por la caja le devolvemos la plata. Dice, ¿por qué? Dijeron la gente. Dice, ¿cómo? Dice el otro, ¿no se dieron cuenta? Habíamos pasado un rollo antes que el otro. El rey está desnudo, bueno, pero nadie se atreve a decir. Bueno, ahí está. O sea, yo porque no soy un admirador y un fana total de Castellani, no puedo decirte que es una novela que se lee con placidez. Y no me refiero a la placidez del burgués cómodo que se sienta a leer un libro de aventuras o lo que sea. Vos tenés que tener, digamos, el bombón envenenado de afuera, tiene que ser totalmente Claro. lustroso, apetitoso, porque si no, no te lo van a comer. Sí, a mí No me van a. fascina por quizás lo épico que tiene y también lo terriblemente humorístico o irónico que él Sí, solía hacer. Pero en este otro aspecto que vos perdón, decís, sí, marea un poco. es, es marea. Pero aparte hay otra cuestión importante, la dimensión profética de ese libro, No, de esa novela. sin duda, es Porque grandioso. con ese papávero, indudablemente que está retratando a quienes ya sabemos, ¿no? Lo que pasa es que también hay algunos que lo usan este tema como recurso, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy leyendo una novela histórica de Lavalle y Damasita Boedo y me marea porque a cada instante va de un momento hacia otro, por lo menos en cuatro distintas etapas. Claro, sí, recurso, pero al lector lo cachetea para todos lados, ¿no? No, es lo que te decía antes, lo que mencionaba Borges, Borges es un tipo que pensaba constantemente en el lector y se nota, se nota. Hay autores que no piensan en el lector. Y la gran mayoría de los snobs que escriben hoy día te van a decir que es un prejuicio burgués pensar en el lector. Cuando en Claro, realidad se olvidan de lo que dijo uno de sus amados ídolos, como es el Sartre. ¿Qué decía Sartre? Que el estilo es la principal cortesía que puede tener un autor para con su lector. Si lo decía Sartre, bueno, aplicalo, flaco. Una vez entiendo. le pregunté a mi maestro, le digo, decime una cosa, ¿es cierto que César Aira no corrige? Y Vicente me contesta, y se nota, se nota. Bien. Bueno, algunas cositas más que tenía pensado conversar. Una, Dale. recién al principio me decías que el tema del fútbol no es algo que a vos te apasione ni que hayas volcado a tus cuentos, pero recordando, y dado que vengo de mi ciudad, de Rosario, y aparece ahí ineludiblemente el gran negro Fontana Rosa, y aquí también lo tenemos con estos colores, Ujú. sí hay algo que noté, que compartís, que es cierto uso, ¿no? Del lenguaje. Recordemos la famosa disertación de Fontana Rosa sobre las malas palabras. Bueno, ¿cómo te sentís con eso? ¿O cuál es la finalidad o en qué medida es una herramienta el hecho de a veces usar un lenguaje un poquito más chocante o usar lo vulgar? Recién hablábamos de si uno es católico, algunos dirían, oh, Di Marco que usa estas palabras. ¿Qué tenés para contarnos al respecto? Y yo les diría que más de una vez Cristo les habrá dicho a sus discípulos que no sean pelotudos, ¿viste? La verdad se ha dicho. Y claro, no, seguro. Claro. Si un tipo, escúchame, un tipo que te decía, cuando es sí, digan sí, cuando es no, digan no,
Una cosa, como dijo el negro Fontana Rosa, una cosa es un tonto y otra cosa es un pelotudo. O sea, si vos le decís, mira, yo creo que en realidad tu necedad te está conduciendo. No, no, eso es sí o no, flaco punto, ¿viste? Después habrá un montón de matices en el medio. Pero mi utilización del lenguaje no es ni moral ni inmoral. Es simplemente una cuestión de Claro. Antonio Caponeto, que disfrutó mucho, gran maestro mío, disfrutó mucho mi novela Victoria entre las sombras, me decía, pero el lenguaje, Marcelo, con esos chicos, mirá, Antonio, ¿sabés lo que pasa? Estos son dos chicos, son dos atorrantes que nacieron en el puerto, son dos ratas, no pueden hablar, no, pero vos tenés que dignificar al chico, es que para eso escribo un ensayo, Antonio, esto es una ficción, tengo que dar precisamente la verosimilitud, la carnadura lingüística de mis personajes, con toda su hondura emocional. ¿Mm? Seguramente, seguramente Caponeto hubiera traído a colección yo lo he leído, no toda su obra, pero algunos de sus libros y también exitosísimo, porque fue traducido a casi todos los idiomas, al gran Gustavo Martínez Zubiría, que suelen decir que ni en una palabrita de su vasta obra usaba una mala palabra, pero bueno, son posturas, son estilos. La verdad, ¿qué querés que te diga? Para mí sería restringir precisamente la hondura psicológica del personaje y crear Bueno, una obra realmente inverosímil, ¿no? ¿Qué se querés? entiende, se entiende. Aparte te digo, hay tantos autores de la literatura universal que se han visto en la necesidad de utilizar ese lenguaje. ¿Cómo era Ginés de Pasamonte, Don Ginesillo de Pasapillo de la puta, dice Cervantes en el momento? Es un plato, Claro. ¿no? ¿Cómo era? No me decía. Pero decía una carajada así. Y bueno, qué sé yo, agarrás, por Sí. ejemplo, Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, y bueno, tiene unas escenas que pondrían colorado hasta un carrero, digamos. Uh-huh. Este, Sería no hay, empobrecerlo mucho, sería sacarle todo eso. es que sería quitarle su identidad, ese es el tema. Se Este, entiende. es muy raro tener una literatura que por un lado uno está contenido para no decir ninguna mala palabrota, como decían mis chicas, mis nenas cuando eran chiquitas, dijo una mala palabrota, y sería realmente dedicarse a otra cosa, ¿viste? El tipo que no quiere trabajar con el lenguaje de todos los días, mejor que se dedique a la filología, ¿viste? Uh-huh. Qué sé yo. Bien. Aparte, es tan relativo, es tan relativo. Vos le podés decir a un tipo, ay, Marcelito, cómo te quiero, qué lindo que sos, la verdad te admiro tanto. Y por el otro lado estar pensando, este es un pelotudo. Entonces el tipo está usando las palabras habituales de la dulzura, ¿no? Para enroscarte la víbora, hipócritamente. Ahí está el demonio. Eso de sí, sí, no, no, está ahí. Así que Claro. bueno, yo pienso Bien. que cuando es necesario, claro que se usa. Uno nunca Queda puede claro. saber. En nuestra lengua tenemos 90.000 palabras, Carlos. 90.000 palabras, de las cuales la gente solamente hoy día, el argentino promedio, está usando entre 300 y 400. Mm. Una vez el padre Alfredo Sáenz usa la palabra eh, circunstante, ¿no? Refiriéndose a lo que significa circunstante, gente que anda por ahí alrededor. Es una palabra Claro. perfecta, una palabra justa. Ahora, yo me decía, qué palabra hermosa aparte, ¿no? Circunstante, me remite a aquello de los figurantes de escena, ¿no? Que están haciendo un número ahí, bárbaro. Y me dije, pero ¿en qué cuento mío, en qué libro mío, jamás voy a escribir la palabra circunstante yo? Hasta que en un cuento en donde hay un tipo que pasea por el botánico, es una persona de unos, se le calcula por la forma de hablar, unos 80 años, y el tipo dice, el resto de los circunstantes, ¿viste? Bueno, ahí la tuve que Claro. usar. Pero yo Entiendo. nunca te voy a decir vagina cuando no se puede decir vagina, ¿me explico? Claro, claro. No te Está vas a claro. decir andar a la vagina, o sea, la etaira de tu progenitora, ¿no? Déjame de joder, Está bien. honestamente. Bueno, y otra de las características que se ve más que reflejada en tu obra
como lo decíamos hace un rato, así que tampoco haría falta profundizar mucho, es la brevedad. Algo ya has dicho, pero si querés también redondearlo y profundizarlo al mismo tiempo. ¿Cuál es el motivo de que sean tan...? Porque, ojo, también habría un riesgo, que yo ahí en ese sentido lo marco, si bien es más para los ensayos. Por ejemplo, en los libros de historia. Uno lo Sí. tiene a los libros de Felipe y que son re bonitos porque titula cada capítulo de un modo que parece leer o lee o página 12 y tiene subtítulos y son breves y son amenos y agradables. Pero bueno, muchos sabemos que Felipe Piña como historiador deja muchísimo que desear. Sí. Supongo que no será exactamente esa la idea de la brevedad tuya. No, yo te digo una cosa, el cuento, a mí un alumno me trae un cuento de 15, 20 páginas y ya le digo, bueno, ya el cero lo tenés, ¿viste? Porque Ajá, realmente escribir un cuento de 15, 20 páginas hay que ser un genio para que salga bien. El cuento es una pelea de box. Esto no es una comparación mía, sino una comparación de Abelardo, ¿no? Que cita Cortázar. El cuento gana por nocaut y la novela gana por puntos. ¿Ves? Ahora bien, hay una cuestión. Los cuentos a medida que vos lo estás escribiendo, esto es una cosa que yo puedo responder personalmente, de lo que me pasa, te van imponiendo un ritmo y te van imponiendo una longitud. ¿Sí? Siempre hay que tener en cuenta una cosa. No por ser largo, pues esa es una fantasía que tiene la gente, no por ser largo un libro va a ser bueno. Puede ser un plomo insoportable, ilegible. Y también, en la otra punta, no por ser brevísimo, un cuento puede ser bueno. El otro claro. día leí un cuento de que se lo celebraban en el Facebook a la autora, una mujer que iba andando en bicicleta y contaba el narrador lo bien que se sentía, que podía. Y el cuento termina con la mujer andando en bicicleta. Y después eso no es un cuento. No pasó En nada, todo claro. caso, no pasó nada. La peripecia te impone, digamos, los hechos que suceden a los personajes, te impone un ritmo respiratorio. ¿Ves? Hay veces que uno tiene ganas de comerse una hamburguesa en 15 minutos. Y hay veces que uno tiene ganas de ir a un banquete en donde te van sirviendo de a poco, viste que ahora está de moda hablar de los 4 pasos. Parece un Sí, sí. asesinato ritual comer ahora. O sea, depende de cómo el cuento se vaya imponiendo, cómo vaya cristalizando en tu literatura. Hay relaciones sexuales que duran apenas 3 minutos y por ahí el goce es mucho más que si hubiera durado 17 o 20, qué sé yo. Ujú. No se sabe eso, no se puede determinar a priori. Pero lo que sí hay que tener en cuenta, una frase de Gabriel García Márquez que para mí lo dice todo. ¿Qué es esta? Una cosa es una historia larga y otra cosa muy distinta es una historia alargada. ¿Eh? Ahí está la Claro. cuestión. Si vos te fijás en el último tomo, el de 25-25-3, ahí publico un cuento que no sé, no recuerdo cuántas páginas tiene, pero recuerdo que era muy, pero muy largo. Lo que traté de que no fuera extenso o larguero. Una cosa es ser Claro. largo y otra cosa es ser larguero. Si la materia narrativa se te impone para liquidar un cuento en apenas media página, bienvenido sea. Y si la materia narrativa te impone un cuento de 25 páginas y sale bien, bueno, el 10 es un 10 bien, pero bien grande, ¿viste? Está claro. Dos últimas preguntitas, Marcelo. Adelante. O una pregunta y la otra un mensaje, digamos. Tenés al final de tus libros, siempre viene una sección especial que se llama, ¿dónde estaba? A ver, el libro dice, Marginalia. exacto, Marginalia. Marginalia, que es una sección donde vos te mostrás como maestro, como docente, pero al mismo Sí. tiempo sorprende un poco, ¿no? Porque muchos de los escritores dicen, no, yo no voy a andar compartiendo mis secretos. De algún modo se vincula con lo que hablábamos antes de la humildad y con tu oficio de tallerista, esto. Sí, yo te digo que el tema es muy concreto. Bela Bartók, el gran músico del siglo XX, junto con Stravinsky y Prokofiev, dejo al lado de la escuela de Viena que es insoportable, pero estos tres formidables músicos, Bela Bartók tiene un libro
¿Cómo? ¿Perdón? Que se había querido cortar la transmisión un poquito, así que si podés Bueno. retroceder un poquito. Sí, no, lo que decía es que Béla Bartók, que junto con Stravinsky y Prokofiev son los grandes autores de músicos del siglo XX, Béla Bartók tenía un cuaderno, un libro, digamos, de composiciones llamado Microcosmos, ¿m? Que es una obra que se da en conciertos. La más famosa de esas piezas breves es el llamado Allegro Bárbaro, que es bárbaro, digamos. Pero digamos, ese libro de composiciones está compuesto específicamente, al margen de que se puede escuchar tranquilamente, está escrito para los estudiantes de piano. ¿Por qué? Porque Bartók muestra en sus composiciones distintas cuestiones técnicas por las cuales el tipo que se está entrenando en la ejecución del piano tiene que pasar sí o sí. ¿Ves? Y un montón de esa mentalidad está en mí a la hora de la escritura. A la hora de escribir, yo escribo el cuento que me dicta el Espíritu Santo, de acuerdo con su longitud, sus alcances y todo, sus buenas y sus malas palabras, poniéndole, por lo que decíamos del tipo que te quiere enroscar la víbora, poniéndole todas las comillas del caso a la buena y a mala. Buah, fenómeno. Ahora después me empiezo a pensar cómo escribí esto, con qué dificultades me enfrenté. Entonces ahí pensé en el microcosmos y digo, esto, la marginalia, donde yo explico de cómo nace el cuento, cómo lo fui haciendo, con qué dificultades me encontré y cómo traté de superarlas, esto le puede venir maravillosamente a un autor novel, ¿ves? Y esto lo destacan los muchachos de la prensa, en las críticas formidables que me han hecho, Agustín. Dice que es un libro único, en ese sentido es un libro único, porque está Qué gran planteando. trabajo que está haciendo la gente de la prensa, un pequeño Sí, asterisco, y ¿no? La acá verdad, es un les mando oasis un en medio abrazo. del desierto Sí, el que no, apareció en seguro. los Creo que últimos años. Agustín es el primero que vos entrevistaste, ¿puede ser? No, 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 no. Ah, No, el todavía primero no. era Pablo Schurman. Pero sí estamos en Ah, no. contacto habitualmente con Agustín y la ¿Sabés verdad que es muy con bueno lo que quién están me haciendo. confundí mirá vos la asociación que hice con el padre Ramiro? Ese sí, Claro, un cura sí, como Dios manda. Un cura por como Dios supuesto. manda. Y gran escritor también. No, seguro. Vos sabés que, Bien, hablando de eso, fui a dar unos cuantos meses un taller en Malargüe. No sé si el padre está Malargüe. todavía en Mendoza. Y le Sí, sí, sí. pregunto ahí está, le pregunto a la camioneta, ¿qué piensa la gente del padre Ramiro? Y me dice, mire, la mitad lo quiere, la mitad no. Y como pasa con Rosas, con todo el mundo, ¿no? Bueno, fantástico. Pero lo cierto es que es un cura de sotana que no duda en subirse al caballo e ir a los pueblos a bautizar gente, me dijo el chofer de la pica. Con ¿Mm? el ejemplo del gran cura Brochero, que él también lo explicó en aquel programa que hicimos. Así es. Ahí está, ¿ves? Que no era Nunca te lo va solamente a ir en decir. mula, era lo No, que hacía cuando se claro, subía a la... y claro, pero el padre Ramiro nunca te lo va a decir eso, ¿ves? Porque es un Ujú. genio, ¿ves? Así es. Bueno, y para ir redondeando, Marcelo, porque como habrás visto, yo te hablaba que no era que tanto no quería que conversáramos, sino que quería cuidar los tiempos, me debe estar seguramente llamando o acordándose de mí, mi mujer, que está con las dos criaturas. Pero bueno, para ir redondeando, a esa gente que todavía no incursionó en tu taller o en algún otro, pero que tiene ahí el bichito, el llamado de escribir, ¿qué le dirías a esa gente? ¿Qué es lo que indudablemente debe tener alguien que quiere, que considera que puede empezar a escribir? ¿Qué cosa sin duda debe tener y que si no vaya y trate de conseguirla? Lo principal es la lectura, Ah, la lectura. Si vos no lees, es imposible. Yo te digo la verdad, no conozco. Debe haber algún o sea veterinario que que yo no puedo ame. todavía, porque Y leerme seguro, ¿no? Seguro. caóticamente, pero No, seguro. Hay un libro de la Danza Macabra, se titula, de Stephen King, que es un ensayo sobre el género de terror, y él dice que el escritor, no solo de terror, cualquier escritor, tiene que leerlo todo, desde lo más excelso hasta lo más mediocre. ¿Por uh-huh. qué? Porque así uno, dice Stephen King concretamente, así uno puede comparar.
comparar, ¿ves? Claro. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo más o menos? ¿Qué es lo mediocre? ¿Qué es lo elevado? ¿Qué es lo excelso? Sin esas cosas no se puede. Es más, un trabajo de taller, yo prefiero que la gente no entre si no leen, porque te dicen, esto mismo lo dije Stephen King también, te dicen, no tengo tiempo para leer. Y la pregunta concreta es, ¿y qué te hace pensar que vas a tener tiempo para escribir? Claro, Claro, ¿viste? O sea, soy está bien. veterinario, pero no me gustan los animales. Tengo un taller mecánico, pero aborrezco la mecánica automotriz. ¿Viste? Pero estamos todos locos. Soy árbitro de fútbol, pero el fútbol no me gusta. Eso es una... Me hace acordar ayer en el programa, ayer en Filosofía con Vocales, hablábamos de algo muy parecido. Juan Jacobo Rousseau se puso a escribir de pedagogía, pero jamás había echado a sus hijos. Domingo Faustino Sarmiento es el padre de la educación, pero jamás dio una clase. Y bueno, Y podríamos seguir bueno, con la lista. y Marx se encamaba con la sirvienta. Así que si vamos al caso, Muy bien. todo depende de la Bueno, coherencia interna de cada cual, ¿viste? Marcelo, seguramente se debe estar acordado también de vos, mi mujer, así que vamos a tratar de dándole un cierre Bueno, a la charla. mandale un beso muy grande. Yo podría estar toda la noche hablando. Claro, claro, lo que pasa es que vos la tenías, ¿no? Los dos son del palo de la literatura, pero bueno, en Vení, fin. vení, que mirá, vení, ¿Cómo te mirá. sentiste, Marcelo, en Acá la la charla? tenés. Ay, no te escondas tanto, ¿no? ¿Cómo va, Nomi? ¿Qué tal? Un Ahí está. gusto. Bueno, La ¿cómo te has verdad, sentido, Marcelo, en la charla? me sentí sumamente cómodo, feliz. Soy muy exhibicionista. Me encanta, digamos, hablar de las cosas que hago y porque manifiestan en no todo lo que uno sabe, que eso, ¿para qué si ya el nombrecito uno lo tiene, ¿no? Pero sí que poder, desde el saber, poder aportar al otro. ¿Ves? Siempre yo cuando contesto una pregunta estoy pensando para qué le sirve esto a la gente. Y las preguntas que me has hecho fueron muy jugosas, muy propiciatorias de reflexiones y anécdotas y juegos con el lenguaje que sé que a la gente le pueden venir muy, pero muy bien. ¿Sabes por qué? No porque las diga yo, sino simplemente porque esas cosas me vinieron bien a mí. Si me vinieron bien a mí, le puede venir bien al prójimo. Esa es la cuestión. Bueno, vamos entonces Así después que, a esperar que la gente la disfrute igual que como la hemos disfrutado nosotros. bueno, te agradezco. Me alegro mucho que lo hayas disfrutado vos también. Para mí fue un placer y me encantaría una segunda vuelta para todas las cosas que han quedado en el tintero. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Vamos a ver. Ahí ya también lo tenía al doctor Schurman, que ya le hice una en su momento. Falta hablar de historia con él. Bueno, quizás a Ah, vos lo dejo a tu criterio. un otro género. No hablamos de novelas, así que Bueno, te mando un abrazo muy, pero dale, le muy mandamos un grande. saludo a toda nuestra audiencia Gracias por y todo. será hasta cualquier momento. Dale, genial. Muy Hasta bien. luego. La seguimos con tu. Chao.